En defensa del honor. Yo no me defiendo con la espada, me defiendo con mi espíritu. En defensa del honor. Yo no me protejo con mi armadura, pues mis ideales son mi escudo. En defensa del honor. No gano por mi fuerza, gano por mi determinación. En defensa del honor. No gano por mí, gano por mi familia. Estas son las palabras que Alejandro, un adolescente de secundaria, aprendería y que lo marcarían por el resto de su vida. Todo comenzó una tarde, cuando Alejandro jugaba un videojuego en su casa. Emocionado, ya estaba a punto de vencer al jefe final, cuando de repente le llega un Gmail. El Gmail tapa la pantalla, impidiendo la vista y haciendo que él pierda el juego. Después de eso, Alejandro se rasca la cabeza frustrado. ¿Cómo es esto posible?, decía Alejandro mientras se quejaba. Cuando estuve a punto de vencer al jefe final pasa esto, no puede ser. Luego, desde la cocina, su madre lo llamaba para que viniera a comer. Luego él, bajando las escaleras hacia la sala y luego hacia la cocina, se sienta en la mesa a comer. Después de comer, Alejandro se da cuenta de que ya había caído la noche, así que sube las escaleras para irse a dormir. Entra en su cuarto y ve el Gmail que todavía estaba enfrente de su pantalla. Lo abre y ve que es un mensaje de su maestra de biología, diciendo que mañana sería el viaje escolar para estudiar las plantas de un bosque cercano, analizarlas y hacer un informe sobre ello. A la mañana siguiente, baja las escaleras para comer el desayuno que preparó su madre. Prepara su bolso, se despide de sus padres y se va directo a la parada del autobús. Después de esperar por una hora, por fin llega el autobús con varios de sus compañeros adentro. Entra en él y mientras el autobús arrancaba, Alejandro se entretenía conversando con sus amigos. Después de varias horas en carretera, por fin llegan al bosque y todos los estudiantes comienzan a tomar muestras. Sin embargo, Alejandro tenía otros planes. Puedo hacer esto más tarde, después de todo tengo todo el día para hacerlo, decía Alejandro mientras se alejaba, explorando los alrededores. Cantaban y las palomas arrullaban. Todo estaba tranquilo. Luego, Alejandro ve a lo lejos un viejo pozo, así que se acerca a él por mera curiosidad. Y al hacerlo, ve que hay algo brillando en el fondo. Se acerca para ver lo que es, y de repente, una extraña fuerza lo hace caer, cayendo en un espacio infinito, sin saber a dónde se dirigía. Poco a poco, Alejandro lentamente abre los ojos, despertando en un bosque diferente. ¿Pero qué es esto? ¿En dónde me encuentro? Este no es el mismo bosque donde yo estaba antes, decía Alejandro mientras se levantaba. Buscando a su grupo, Alejandro se adentra en el bosque, pero lo único que encuentra es bambú y muchas criaturas extrañas, entre ellas un oso, dotado de volúmenes impensables. Era tan grande como una casa y con una gran furia en sus ojos, y ya se había percatado de la presencia de Alejandro. Bueno, en estas circunstancias solo tengo una cosa que decir. Más vale aquí corrió que aquí quedó, decía Alejandro mientras era perseguido por el oso. Se introduce a través del bambú para así poder perderlo de vista. Sin embargo, al salir al otro lado, el oso lo alcanza y con una de sus gigantescas patas lo golpea, tan fuerte que lo avienta a 2 metros en el aire, hasta estrellarse con una roca, y luego cae al suelo, adolorido y con un fuerte dolor en la espalda. Trata de levantarse, pero el dolor era tal que no podía moverse. El oso comienza a salivar, ansioso por saborear la carne de aquel joven desafortunado. Alejandro, con el corazón en la garganta, comienza a gritar, rogando por ayuda, pero nadie le responde. Estando en medio del bosque, era obvio que nadie podía oírlo. Sin embargo, la desesperación lo hacía gritar por ayuda. Por simple casualidad o por causa del destino, una flecha aparece
atravesando el lomo del oso, haciendo que éste se aleje de Alejandro. Ahora el oso estaba más preocupado por quien lanzó la flecha que el de comerse a Alejandro. Luego, una lluvia de flechas iban en dirección al oso, y una de ellas le atraviesa el ojo derecho, haciendo que éste gruña de dolor y comience a huir de las flechas. Alejandro siente un gran alivio al ver al oso alejarse. Pensó que ese iba a ser el fin para él en ese momento. Después siente un pinchazo en la pierna. Al ver de qué se trataba, se da cuenta de que era un dardo tranquilizante. La cabeza le comienza a dar vueltas y a sentir mucho cansancio. No tenía idea de qué estaba pasando en ese momento, pero pudo divisar a lo lejos a alguien que se acercaba con una armadura puesta. No sabía si era un producto de su imaginación o alguien haciendo una especie de cosplay. No pudo averiguarlo porque en ese momento Alejandro se desmaya. Abriendo lentamente los ojos, se da cuenta de que ya no estaba en el bosque, sino en una especie de habitación con temática japonesa. Alejandro no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Primero estaba en un bosque con sus amigos, luego es atacado por un oso, y ahora estaba ahí, recostado en una cama, en una casa en quién sabe dónde. La puerta corrediza se abre, y entra en el cuarto una joven alta de cabello negro. Alejandro quería levantarse para preguntarle dónde se encontraba él, pero no podía moverse, debido a que todo su cuerpo estaba cubierto de vendas, que le impedían moverse. La chica, acercándose a él, le dice: ¿Qué dices? No te entiendo, decía Alejandro mientras se daba cuenta de que ella hablaba japonés. Esto dificulta más las cosas para el joven Alejandro. Sin la capacidad para comunicarse con los que viven en ese lugar, no durará mucho tiempo. Tendrá que dar su mayor esfuerzo si quiere sobrevivir y regresar a casa. A Alejandro ya ha pasado una semana estando en cama, recuperándose de las heridas que le había provocado el oso y alimentándose de sopa que le proveía la chica alta de cabello negro. Un día ella entra a su habitación diciendo: Claro que Alejandro no entendía ni una sola palabra de lo que ella decía. Ella toma su brazo izquierdo y se lo coloca alrededor de su cuello para ayudarlo a levantarse y caminar por un pasillo estrecho que lo llevaba a una bañera llena de agua caliente, y al lado de esa bañera había ropa limpia y tijeras. De seguro las tijeras son para cortar estas vendas, decía Alejandro para sí. Colocándolo cerca de la bañera, la chica lo deja solo, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro, tomando las tijeras, comienza a cortarse las vendas que lo cubrían, para luego sumergirse en la bañera de agua caliente, relajándose por completo. En ese momento, Alejandro comienza a meditar. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? Lo último que recuerdo es que estaba en el bosque, hasta que encontré ese viejo pozo. Luego caí en él y ya después me encontré en este lugar, lleno de osos gigantes y de personas con rasgos japoneses. Y de paso no puedo llamar a nadie, ya que mi teléfono quedó totalmente dañado al recibir el ataque de ese oso. Reflexiona Alejandro. Luego está ese asunto del samurái que me salvó la vida. Dios mío, son tantas cosas en qué pensar, decía Alejandro mientras se rascaba la cabeza, cerca de la sien. Luego ve algo. No supo lo que fue, así que lo hizo otra vez. Acercando su mano a su sien, divisa algo dentro de su cabeza. Decide presionar su mano contra la sien y ahí sí pudo verlo con claridad. Alejandro González. Cultivo actual, 2 del 100%. Cultivo. Un momento, dijo Alejandro, creyendo saber lo que pasaba. De algún modo, y no sabe cómo, ese viejo pozo resultó ser un portal hacia otro mundo. Por lo que si quiere hallar el modo de regresar, tendrá que entrenar para desarrollar más su cultivo. O más o menos esa era la idea. La cuestión era el cómo, ya que él no sabía absolutamente nada de las mecánicas de ese nuevo mundo. Eso, y que ni siquiera sabe hablar su dialecto.
Pero luego Alejandro se le vino una idea a la mente. Se acordó de ese viejo pozo. Si con él pudo llegar a ese lugar, quizás entrando otra vez en él pueda regresar a casa. Solamente tendría que buscarlo por el bosque. Sí, eso sonaba un buen plan. Al terminar de asearse, se coloca la ropa que la chica le había dado. Se mira al espejo para así acomodarse un poco el pelo y nota las heridas de su cuerpo, provocadas por el oso que lo había atacado en el bosque. Pero espera, ¿qué es esto?, se preguntaba Alejandro al ver un extraño símbolo en su brazo izquierdo. Nunca lo había visto y no tenía idea de cómo se lo había hecho.